Bueno, arratsalde on danoi. Eskerrik asko etortearren, udatik bueltan gatoz deskantzuta gero, eta fuerte gatoz. Esango neuke fuerte gatozela, ze directamente hau gizon hau aurkezteko enaixan kapaz txuleta baik urteteko, haintakar kurrikulume, zan dutela txuletien birot. Orduan, berara Janko Iruin, kimika lizenziau eta doktorau, Ota Guzturtintzir EHUn kimika fizikoko katedradun izan da, 19 doktoretzate zuzendutxuz, 122 artikulu argitaratutxuz Science Citation Index aldizkaixetan, eta bueno, horrez kuartin dakasun esku horri xan, eta abar bat dator, berai buruz, orduan nahi rabenak, eskuragarri irakazu hori informazioi. Gaur tratak oraben gaxe, mikroplastikoa iburuz de, nik uste danontzat medianamente ezaguneran tematika bat dala, baina bueno, berak dakarren rekorrido profesionalaz, nik usteot ikuspunto askoz profesionalagoa bat, ero askoz landuagoa bat emoteko gai dela, eta pentsatzen dut lujo handi bat ala olako pertsona bat, hemen eukitzi, orduan beste baik, ena luzatuko, txalo bat berantzako, eta eskerrik asko. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por la presentación. Cuando Edu y Josu me contactaron bien entrado el verano y me dijeron que tenía que venir aquí en septiembre, pues yo les dije que bien, que yo venía, pero que les ponía una sola condición, y era que hablara de algún tema que recientemente hubiera dado alguna charla, porque uno es un jubilata ya muy ocupado, y prepararme una charla nueva, empezando de cero, pues es francamente complicado. Bueno, entonces yo les di unos cuantos temas de los que había dado conferencias últimamente y ellos eligieron una charla, por el título, una charla que yo había dado sobre microplásticos en el mar. Pero claro, ya me avisaron que les interesaba el tema, pero que había habido una charla sobre basura plástica en el mar que había dado Yane Cabezas hace poco. Total, que yo pues me vi la charla y he tratado de componer una que se solape lo menos posible con la de Ollane. Tengo que decir que he estado muy entretenido en el mes de agosto para conseguirlo, entonces a ver qué os parece. El Eurobarómetro del año 2017 ya era claro un poco la ansiedad de los ciudadanos europeos sobre los problemas que pudieran tener los plásticos, tanto en el medio ambiente como en su salud. Los que llevamos siguiendo el tema desde hace tiempo ya éramos conscientes de que eso en parte era debido a que estaban proliferando las noticias sobre micropartículas de plástico en el medio ambiente y también en nuestros alimentos. Una prueba de esa ansiedad pues, es que la Fundeu eligió la palabra microplástico en el año 2018 como palabra del año. Ese mismo año 2017, el del Eurobarómetro, el grupo de asesores principales de la Unión Europea, que es un organismo que provee de informes científicos a la Unión Europea y al Consejo para que tomen decisiones políticas, había encargado al colectivo SAPEA, que engloba unas 100 sociedades y academias científicas europeas, un informe sobre el estado actual de los microplásticos en el medio ambiente. Ese informe se publicó el 30 de abril de 2019 y estaba elaborado por científicos relevantes en el campo. Ese informe de SAPEA es un buen guión para hacer una charla de este tipo, porque contiene la información científica relevante más reciente, en un tema que, bueno, es relativamente joven en la literatura científica. Realmente aquí veis que incluso en el año 2013 había muy pocos trabajos publicados y que, sin embargo, se han disparado de una manera dramática en los últimos 10 años. Es un tema muy complicado y que, de alguna manera, está en su infancia en lo que a literatura científica se refiere. Es un tema también muy controvertido, muy sensible para la gente. Hay intereses cruzados entre la industria del plástico y los grupos o los colectivos activistas medioambientales. En fin, es un tema realmente complicado por el momento. Todo eso puede hacer que la percepción que tenga la gente pues no esté muy de acuerdo con la evidencia científica. Por ejemplo, Gapminder es una organización, bueno, más bien es un extraordinario banco de datos que os invito a visitar si queréis saber cómo está el mundo
actualmente en todo, prácticamente. Pues Gapminder hizo en el año 2020 una encuesta a 1000 ciudadanos europeos de 6 países del norte de Europa, supuestamente muy enterados de lo que es el desarrollo sostenible, para ver a ver qué pensaban ellos sobre el desarrollo sostenible. Se les hicieron 18 preguntas y una de ellas, la 14ª, era esa que veis ahí. ¿Qué parte de los desechos plásticos del mundo termina en los océanos? Yo ahora podría ponerme en plan malo y decir, a ver, a mano alzada, ¿quién elige la primera? Pero vamos a dejarlo, cada uno que vote en la intimidad y que luego saque sus propias conclusiones, pero lo cierto es que el resultado de Gapminder demuestra que el 86% de los ciudadanos de esos países europeos pensaban que había mucho más plástico en los océanos, que iba a los océanos, mucho más plástico del que realmente va. Realmente va menos del 6% y eso solamente lo acertó el 14% de los 1000 ciudadanos encuestados. Ese resultado, por tanto, indica que quizá haya que divulgar de una manera más eficiente lo que está diciendo la ciencia al respecto. Bien, lo que es cierto en esto de los plásticos es que los plásticos no estaban en la Tierra hasta que los humanos los hemos puesto. Eso no hay ninguna duda al respecto. Desde que en los años 50 empezaron a aparecer los primeros plásticos industriales, se fue viendo que tenían una serie de características, propiedades, etcétera, que los hacían muy útiles para determinadas cosas, la producción ha ido creciendo, como veis, de manera desmesurada, hasta los 367 millones de toneladas anuales en el año 2020. Y eso no es todo, porque a esos 367 hay que sumarles otros 70 que provienen de las llamadas fibras sintéticas, poliésteres, poliamidas, fibras acrílicas, que son plásticos, son realmente plásticos y que, como veis, han ido creciendo hasta sobrepasar, ser mucho más que el algodón, que es la fibra natural que era el líder hasta prácticamente los años 60, cuando aparecieron las fibras artificiales. Ya os contó Ollane que genéricamente llamamos microplástico a cualquier partícula de material plástico que tenga un tamaño, en la dimensión más grande, inferior a 5 milímetros. Y llamamos nanoplástico si ese tamaño es inferior a una micra, realmente muy, muy pequeños. Esos microplásticos, vaya, qué mal se ve aquí, qué pena. Esos microplásticos aparecen en el medio ambiente como consecuencia de varias fuentes. Por un lado, lo que llamamos granza. Granza, creo que incluso Ollane os enseñó unas bolitas, que es la materia prima que venden los fabricantes de plástico a los transformadores, a los que hacen objetos con esa granza, fundiéndola y metiéndola en moldes. Bien, luego están, aquí no se ve muy bien, partículas esféricas que se adicionan a determinados productos de cosmética, por ejemplo, cremas faciales o incluso también a cremas de dientes, cremas dentales, y que hacen una labor abrasiva, es decir, para eliminar, ya sea cosas de la piel o de los dientes. Luego hay micropartículas que se añaden también intencionadamente a los céspedes artificiales de campos deportivos, son partículas de caucho muy pequeñitas, pero generalmente los microplásticos provienen de grandes piezas de plástico que por acción de la luz, que por acción de la temperatura, que por acción de movimientos mecánicos en el mar, en los ríos, etcétera, poco a poco se van degradando, poco a poco se van rompiendo, cada vez en tamaños más pequeños. Y también meteríamos ahí el caso de las fibras que nosotros vestimos, las fibras que están en las alfombras, las fibras que están en las redes de pesca, por ejemplo, esas se van desmembrando y van soltando fibras que a su vez se van degradando y de alguna manera van produciendo microfibras. Ese es un tema muy importante que saldrá más de una vez esta tarde. Todas ellas, todos esos microplásticos están en cualquiera de los compartimentos medioambientales que podáis imaginar. El suelo, el aire, las aguas marinas, aguas dulces de lagos, ríos, etc. Y aunque en este diagrama que veis aquí parece que todo está claro, es decir, sabemos
cómo llega a los ríos o al mar los microplásticos a través de aguas residuales, basuras, actividades marinas, etcétera, y cómo se intercambian esos microplásticos entre los diferentes compartimentos, lo cierto es que en todo ello hay un gran número de incertidumbres en este momento. Es decir, conocemos los grandes hechos, pero no conocemos mucho los detalles, como vais a ver ahora con algún ejemplo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el caso de los plásticos en el mar, que era un poco lo que habló Janne, pero voy a ver si lo planteo de una manera diferente. Sabemos desde hace tiempo, a ciencia cierta, hay publicaciones relativamente recientes, que los plásticos entran fundamentalmente en el mar, desde la tierra, a partir de países ribereños, generalmente países de economías emergentes, y generalmente países que no tienen muy bien instalados todos sus sistemas de gestión de residuos de todo tipo. Este es el top 20, digamos, los 20 campeones de mandar basura plástica al mar, encabezados por China con un montón de países del sureste asiático. Estados Unidos aparece como en el puesto 20, Europa no aparece porque no es un país como tal, pero si consideráramos a toda Europa como un país, estaría básicamente a la misma altura de Estados Unidos, del orden del 1% de las basuras plásticas. Normalmente, desde la tierra al mar, esos plásticos van a través de los ríos. También hay un estudio relativamente reciente, del año 17, y se ve que hay un paralelismo entre los países que más plástico sueltan y los ríos que más plástico transporta, digamos. De los 4 primeros, 3 son chinos, para resumir y no perder aquí mucho tiempo. El mismo Le Breton, que figura aquí como autor principal de este artículo, hace muy poco tiempo, el 1 de septiembre de este año, estaba yo preparando la charla, publicó este otro artículo en el que culpa a estos 5 países, a las flotas pesqueras de esos 5 países, de ser responsables de la contaminación plástica flotante en el llamado giro subtropical del Pacífico Norte. Bueno, ese es un nombre, parece muy complicado, pero no es tan complicado. ¿Qué es ese giro? Bueno, pues es una zona del Pacífico que a su vez tiene 2 subzonas, donde el mar se mueve en forma de corrientes circulares, en forma de giros, y como consecuencia de esos giros va acumulando en su interior grandes cantidades de basura en general y de basura plástica en particular. Son o sonarán lo que en los medios de comunicación aparecen como islas de plástico o parches de plástico también, en una traducción un poco rara del inglés. Pero eso en realidad no tiene nada que ver con las fotografías con las que se suelen ilustrar este tipo de noticias. Por ejemplo, esta foto que veis aquí, que apareció en El País hace años, está bien documentado que está tomada en la bahía de Manila, que como veis es una bahía cerrada, después del paso de un gran tifón. Es muy probable que la semana que viene pase lo mismo, porque tienen ahora un cacho tifón encima de mucho cuidado. ¿Y qué es y qué no es una isla de plástico? Pues para eso es muy fácil, se va uno a la página de la National Oceanic and Atmospheric Administration, es la agencia medioambiental más prestigiosa de Estados Unidos, donde su página web explica lo que es y lo que no es una isla de plástico. Realmente una isla de plástico no es una isla donde la gente pueda caminar por encima. En realidad es una acumulación mucho más grande de pequeñas partículas que no son evidentes a simple vista, es decir, microplásticos. En realidad, las llamadas islas de plásticos están constituidas fundamentalmente por microplásticos. Pero desde el año 2004, cuando se acuñó el término microplástico, en este artículo, un artículo de un grupo inglés que se preguntaba, ¿dónde está el plástico? Ellos habían recorrido la costa de su país y veían que no había mucho plástico en grandes cantidades, sino lo que había era fundamentalmente piezas pequeñas. Y ellos introdujeron el concepto de microplástico. Se contestaron a sí mismos, ¿dónde está todo el plástico? Bueno, pues está fundamentalmente en el mar y fundamentalmente en forma de partículas pequeñas. Bien, pero esa pregunta, hecha en ese 2004, aparece muchas veces en la literatura hasta ahora mismo, prácticamente hasta ahora mismo, hasta hace un par de años. Por ejemplo, este artículo creo que lo mencionó Janne. En el año 2010 hubo una expedición científica, casi siempre son expediciones científicas ahora, la Mala Espina, se llamaba Mala Espina, que rememoraba otra expedición que había hecho un marino italiano al servicio de la corona española en el siglo XVIII. La nueva expedición Mala Espina recorrió
prácticamente todos los mares del mundo y tenía muchas misiones científicas, pero una de ellas era recoger plásticos de la superficie y tratar de evaluar cuánto plástico realmente había en los océanos. Ellos descubrieron que ciertamente había mucho plástico en forma de microplásticos que estaban en sitios como esos giros que enseñaba la transparencia anterior, pero había una conclusión sorprendente. Ellos, de acuerdo con lo que habían recogido, estimaban que en la superficie de los mares había entre 7.000 y 35.000 toneladas de plástico. ¿Vale? Eso apareció en este artículo en la PNAS, que es la revista de la Sociedad Americana, y realmente eso llamaba la atención, porque entre 7 y 35.000 toneladas es aproximadamente el 1% de lo que se pensaba que estaba en el mar. De esa sorpresa se hicieron eco incluso algunos medios españoles, no muchos, esto hay que decirlo. El mismo año en que se publicó el artículo, en 2014, se publicó otro de otra expedición. Esta estaba constituida fundamentalmente por gente de organizaciones ecologistas que achacaron a la Malaspina que en realidad a la hora de recoger plástico en la superficie habían usado redes con una luz demasiado amplia, ¿vale? Y por tanto se les escapaban casi todos. Ellos restringieron el tamaño de esas redes y de alguna manera llegaron a estimar que había del orden de 250.000 toneladas de plástico a flote en los océanos, pero eso, aún y todo, es el 10% del plástico que las estimaciones normales en la literatura estimaban que tenía que estar en el mar. Para explicar esos hechos aparentemente sorprendentes, unos y otros adujeron que si no estaba en la superficie, pues como el Matarile, ¿no? Estarían en el fondo del mar, que el mar es muy grande y tiene fondos muy grandes. Pero claro, en eso hay una pequeña pega, y es que los tres materiales, por lo menos dos, más vendidos en el mundo, polietileno y polipropileno, también el poliestireno expandido, tienen densidades inferiores al agua salina, y por tanto deben de flotar, no se pueden hundir, ¿vale? Para de nuevo explicar esa aparente segunda contradicción, tanto unos como otros dicen, bueno, es que puede ser que esos plásticos se vayan degradando por acción de la luz, del calor, se vayan transformando en otros plásticos de otra composición que tenga otra densidad y bueno, puede ser que sea mayor y se vayan al fondo. Otra posible causa es que microorganismos se depositen sobre esas partículas formando biofilmes y como consecuencia de eso tenga otra densidad y también se vaya al fondo. Bien, pero en el 2019 aparece un artículo, más que un artículo es un metaanálisis, no sé si sabéis lo que es un metaanálisis. Un metaanálisis es gente que coge muchos artículos y trata de establecer un consenso sobre lo que dice la mayoría de los artículos después de una selección adecuada del nivel de esos artículos, ¿no? Entonces estos señores estudiaron cuál era la composición química de los depósitos de plástico a profundidades superiores a los 200 metros. Y descubrieron que en esos fondos lo que hay son lo que tenía que haber, plásticos más densos que el agua, pues poliésteres, poliamidas, poliuretanos, que se van al fondo porque pesan más. Y sin embargo no había mucho asomo, no se ve de todos los colores, no había mucho del polietileno y el polipropileno, que son realmente los que parecen haber desaparecido de la superficie. Bien, eso así está tan así que el informe ese SAPEA que encargó la Unión Europea dice claramente que si el plástico pierde o no su flotabilidad y si los microplásticos y nanoplásticos permanecen suspendidos en la columna de agua, son preguntas sin respuesta. Hoy todavía realmente no sabemos dónde están. Es muy probable que estén a lo largo de la columna, pero con certeza, por el momento, no lo sabemos. Entonces, de nuevo la pregunta de Thomson, ¿y entonces dónde están? ¿Vale? Bien, hay muchos artículos recientes tratando de responder a esa pregunta. Yo he elegido este, que es de julio del año pasado, es de un grupo de investigadores holandeses y australianos, del CSIRO, que es un poco la agencia medioambiental australiana por excelencia, y estos señores se recorrieron todo el contorno de Australia, y en 630 sitios fueron cogiendo muestras de plástico y las fueron analizando. Y después de hacer eso, llegaron a la conclusión, lo dice el título, de que son las costas y las posplayas, es decir, las playas inmediatamente cercanas a las costas, los que son el mayor sumidero de plásticos
desde el mar. Es decir, dicho de otra manera, el plástico que haya en el mar acaba en estas zonas de playas y costas como consecuencia de la acción de las olas, de la acción del viento. Una vez ahí se descomponen en pedazos más pequeños, son más fáciles de llevar de nuevo por las mareas y los vientos y pasar a otros compartimentos medioambientales como otra vez el mar o incluso el aire, con lo cual hay una especie de continuo feedback ahí que explicaría por qué no aparecen literalmente en el mar esas muestras. Eso mismo ya lo habían propuesto el grupo de Richard Thompson, aquellos que introdujeron el concepto de microplástico en la literatura años antes, en el año 2011, pero ahora voy a usar este artículo para referirme a otra cosa. Estos señores hicieron lo mismo que los australianos, recorrieron todas las costas de Inglaterra y fueron viendo que entre los microplásticos que recogían, la mayor parte de ellos eran fibras o microfibras. Y en ese artículo el grupo proponía que el causante de todo eso es el lavar con lavadora. ¿Vale? De hecho, esta figura aparece en el artículo. Es decir, cuando lavamos con lavadora una prenda, eso provoca un desprendimiento de fibras. Entonces esas fibras, según ellos, no son retenidas por los filtros de la lavadora, no son retenidas por los filtros de las plantas de tratamiento de aguas residuales, acaban en algún río y del río pues acaban en el mar y posteriormente pues, por todos los compartimentos, ¿no? Pero desde entonces esa idea de Thompson, bueno, ha sido discutida, digamos que discutida, por lo menos. Por ejemplo, Steve Carr es un conocido científico en este área y en mayo del 17 viene a decir que él no se cree del todo que las plantas de tratamiento de aguas residuales no cacen, me parece que dice del orden del 90% de las fibras que provienen de las lavadoras, y que él cree que es el desprendimiento activo y generalizado, es decir, cuando yo me quito este jersey o me lo pongo, es decir, que se producen fibras, todas las vemos a contraluz, o por ejemplo cuando pasamos la aspiradora o una escoba por una alfombra, o cuando estamos usando redes de pesca, eso es lo que él llama desprendimiento activo, de ahí se van produciendo las fibras, y posteriormente, por vías directas, y él entiende por vías directas fundamentalmente el aire, los vientos, pero también la lluvia, que las acaba precipitando, pues se distribuirían entre todos los medios ambientales, lo cual hace que aparezcan fibras por todos los lados. Os he cogido aquí 3 ejemplos de artículos muy recientes. Por ejemplo, esto es donde aparecen en una especie de captador de partículas en el aire instalado en un remoto lugar de Pirineos. Son unos investigadores franceses e italianos. Por ejemplo, pueden aparecer sobre los tejados de París. Se estima que en el área de 1000 y pico kilómetros del París central, en un año se pueden recoger del orden de 1200 toneladas de microplásticos, el 90% de las cuales son fibras. O, por ejemplo, pueden aparecer, este es un artículo de unos investigadores españoles, madrileños, que estaban en un lago perdido en el Ártico, y el análisis de los microplásticos que encuentran allí, el 93% son fibras. Pero todavía hay una cosa, bueno, este artículo es algo que a mí me ha causado tanta sorpresa que no puedo resistir el contaros. Este es un artículo de junio del año 2020. Estos investigadores recorrieron prácticamente todas las cuencas oceánicas del mundo, fueron recogiendo muestras de microplásticos, fueron separando las fibras, que eran mayoritarias, y fueron analizando químicamente qué tipo de fibra eran, llegando a una conclusión para mí tan sorprendente que casi todavía no me la creo. La barra azul, las barras azules, es el porcentaje de fibras de origen celulósico. ¿Qué quiere decir eso? Son fibras tanto de origen natural, sobre todo el algodón, el lino o el yute, o fibras celulósicas modificadas por los humanos, fundamentalmente el rayón y la viscosa. Ahí ha habido algo de química, pero son fibras celulósicas. La estructura base es celulosa. Después, un 12% aproximadamente en promedio son fibras de origen animal, lana y seda. Y solamente el 8% son fibras que podríamos llamar puramente sintéticas, de las generadas por los humanos desde el año 1960. Bueno, yo estoy esperando a ver si hay gente que sigue dando este tipo de datos, pero si esto fuera cierto,
y fuera verdad lo que ellos piensan, realmente tendríamos que cambiar un poco el concepto de microplástico, porque los autores dicen que si encontramos tantas fibras celulósicas es porque llevamos muy poco tiempo usando las fibras artificiales y muchísimo tiempo usando las fibras naturales. El único problema es que hasta ahora no nos hemos preocupado de ver dónde estaban, ni de analizarlas, ni de qué naturaleza tienen. Yo suelo poner, cuando explico esto, el ejemplo de que ha pasado lo mismo con el mercurio. El mercurio se conoce desde 5.000 años antes de Cristo, y los humanos lo han estado usando en todos los sitios, los romanos, los españoles, en las minas de plata, etcétera, etcétera. Y hasta hace poco no nos hemos dado cuenta que había mercurio por todos los lados. Y hemos empezado a pensar en su peligrosidad, etcétera, ¿no? Bien. Ollane os enseñó con unas fotografías muy impactantes los efectos que sobre los pájaros y los peces, y los animales marinos pueden tener grandes plásticos en forma, por ejemplo, de filmes, ¿no?, de redes marinas que los atrapan, no les dejan moverse, no les dejan comer, etcétera. Yo me voy a fijar en una cosa un poco más sutil, un poco menos visual, que es el efecto que tiene la ingestión de microplásticos. Es decir, ¿qué pasa cuando los organismos marinos ingieren trocitos de plástico pequeños? ¿Vale? Yo me voy a fijar en eso y de esa manera no me solapo un poco con lo que decía Ollane. Bien, esta es una monografía que salió en el año 2016, basura marina de origen antropogénico. Es un tocho de 600 páginas, del orden de 1.500 referencias bibliográficas revisadas. Se puede uno descargar gratuitamente la versión PDF, el que esté interesado y meterse en el lío de las 500 páginas, pues no tiene más que pedírmelo, yo le mando el link. Bueno, pues ahí hay varios artículos relacionados con los microplásticos, concretamente, no con la basura en general, y para empezar he elegido yo este artículo, que es de un personaje muy conocido, Van Franeker, que lo que se hace es tomar como punto de partida del artículo otro publicado en el año 1997, en donde se hacía un inventario de aquellos artículos científicos donde se documentaba o se constataba que una determinada especie marina había ingerido microplásticos, ¿vale? Para después ellos, desde el 97 hasta el 2015, que es el artículo, revisar del orden de 300 y pico artículos y tratar de establecer, de poner al día ese inventario, ¿no?, de especies marinas que ingieren, que se ha documentado que ingieren microplásticos. Bueno, es verdad que en general se puede decir que en el caso de los pájaros, estos son especies de pájaros, en el caso de los pájaros, pues en el año 1997 se estimaba que el 36% de las especies, no de los animales, de las especies, tenían plástico en su organismo, mientras que en el año 2015 ya era el 40,4%. En los mamíferos marinos, pues en el año 97 era el 23% y casi más se ha duplicado prácticamente para el año 2015. En el caso de las tortugas, bueno, en el caso de las tortugas ya es que a las pobres poco les quedaba, porque ya en el 97 prácticamente el 86% de ellas había constancia de que tenían problemas con la ingestión de plásticos, mientras que ahora ya es el 100% de las especies, ¿vale? Pero la principal contribución de este artículo es que consigue analizar la literatura en lo referido a la aparición de microplásticos en peces y en invertebrados, que son el mayor número de especies que hay realmente en el mar. En el caso de los peces, ellos contabilizan hasta 32.000 especies, en el caso de los invertebrados, hasta 159.000 especies diferentes, cada especie constituida a su vez por muchos individuos. Bien, en ese caso, como veis, el porcentaje es muy bajito, no se puede comparar con los del 1997 porque el del 1997 no contiene esos datos. El informe SAPEA resume un poco toda la bibliografía existente sobre los problemas ligados a la ingestión de microplásticos en organismos marinos. Lo primero que dice es que hay que tener en cuenta, o que se desprende de la revisión que hacen ellos, es que la mayor parte de los microplásticos entran y salen en los organismos, es decir, se los comen, pero posteriormente en las heces salen esos microplásticos. Y que es importante saber, claro, cuánto están comiendo. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, como dicen ellos, el veneno está en la dosis, como en todo. Es decir, tenemos que saber si es mucho o es poco. Una vez que sepamos que entra y sale, tenemos que saber si es mucho o poco. Después hay muchos estudios de laboratorio, fundamentalmente de laboratorio, por eso lo he marcado en verde,
que sí establecen que alimentando a las especies marinas en el laboratorio con microplásticos se pueden generar una serie de problemas graves, problemas físicos que también se ven en la naturaleza, como por ejemplo el bloqueo del tracto gastrointestinal con microplásticos, lo que puede ocasionar la muerte del organismo vivo, o también otros efectos negativos, por ejemplo, en su alimentación, en el crecimiento, en la reproducción y la supervivencia. Pero claro, Sapea dice, ojo, porque estos son estudios de laboratorio, repito, donde a un organismo se le pone dentro de un acuario o lo que sea y se alimenta, además de su dieta, con microplásticos y se va viendo lo que va ocurriendo. Y en muchos casos de eso las concentraciones, esto pasa muchas veces en toxicología, las concentraciones son mucho más altas que las que se dan normalmente en el medio natural. Como también en el caso de los fármacos, las pruebas que se hacen de toxicología son mucho más altas que las que luego nosotros nos tomamos el medicamento. Luego también ellos dicen que no se emplean microplásticos como hay en el mar. Se suelen emplear, por ejemplo, microesferas comerciales de poliestireno en muchos de los estudios. Los tiempos de exposición son relativamente cortos. En conclusión, Sapea lo que viene a decir es que no se sabe en qué medidas estas condiciones se aplican al medio natural. Y hay otros autores que dicen que los estudios sobre la exposición a microplásticos realmente tienen que ser medioambientalmente realistas, ¿vale? Pero claro, eso es muy difícil. Es decir, hacer estudios sobre animales marinos en su medio es muy complicado. El mar es inmenso, ¿vale? Ocupa el 70% de la superficie, es muy profundo. Hay, como habéis visto, miles de especies, cada una de ellas con miles de individuos, que se mueven continuamente. Y es muy difícil tomar una muestra representativa, y de hecho la mayor parte de los artículos, como voy a poner ahora algún ejemplo, se han hecho sobre muestras representativas francamente pequeñas. Y en muchos casos, a lo más que se llega es a poder contabilizar cuántos microplásticos tienen en el estómago esos animales, pero no si les está haciendo algún efecto realmente negativo. Y os voy a poner algún ejemplo. Esto igual lo visteis en el Diario Vasco. Este es un artículo que se publicó en el 2020 por gente de Santander y de Vigo. Y bueno, la versión que dio el Diario Vasco de lo que había en el artículo es anchoas y sardinas llenas de microplásticos. Eran anchoas, eran sardinas y otros pescados del Cantábrico, el trabajo de estos señores. Bien, si queremos saber realmente cuánto de cierto hay en esto, pues uno tiene que ir al artículo original y ver lo que dicen los autores. Los autores dicen que en realidad estudiaron 15 anchoas, ¿vale? De esas 15 anchoas, 13 tenían plástico en el tracto gastrointestinal. Es verdad, el 87%, parece que todas las anchoas tienen plástico. Pero ¿cuánto plástico? Bueno, en realidad 25 microplásticos en las 15 anchoas. La mayor parte de ellas eran fibras. Por tanto, el número medio de microplásticos ingeridos por anchoas era entre 1 y 2. Y ese 1 o 2 eran en realidad fibras de tamaño medio inferior o por ahí al milímetro, ¿vale? Esa era la carga de esas anchoas. Es verdad que se están haciendo últimamente estudios mucho más sutiles sobre cómo afectan los microplásticos, en este caso a las anchoas y sardinas del Mediterráneo, y en este caso es a unos pájaros, a unas aves acuáticas, ¿no? En este se estudiaba, se demostraba que había una correlación entre el número de microplásticos en el tracto gastrointestinal de las anchoas y sardinas y el número de parásitos que había en ese mismo sitio, estableciendo una especie de relación entre una cosa y otra. Y en este lo que se hacía era, en pájaros se estudiaban determinados parámetros sanguíneos, el colesterol, el calcio, el ácido úrico, y parecía que en todos ellos había un efecto negativo en función del número de microplásticos existentes en el interior del organismo. El único problema con esto, y se suele criticar en la literatura, es que esos problemas que uno estudia pueden tener diversas fuentes, y tratar de establecer una correlación con una única variable, que es el número de microplásticos existentes en el organismo, en fin, tiene algún que otro problema desde el punto de vista metodológico, ¿no? Sin embargo, lo que más probablemente hayáis oído sobre el problema de los microplásticos en los organismos que viven en el mar y que nos puede afectar a nosotros, es el asunto tiene un componente claramente químico. Las micropartículas que andan por el mar tienen, por un lado, absorbidas, retenidas, una serie de sustancias como los monómeros, que son la materia prima
con la cual se fabrica el plástico, el polímero, por ejemplo, plastificantes, como los talatos, en el caso de plásticos que se quieren hacer más flexibles, colorantes, o por ejemplo, retardantes a la llama. Todo eso puede, en pequeñas cantidades, puede estar en los microplásticos, y eso puede pasar al mar, y del mar pues, puede pasar a los organismos, etc. Pero el que se suele publicitar mucho más es este otro, y se suele hablar de él como los microplásticos son vectores de contaminación química en la cadena trófica que pasa por los peces. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el mar, disueltos, hay pequeñas cantidades de una serie de sustancias muy peligrosas, de hecho están prohibidas por la Convención de Estocolmo, que fueron fabricadas en su día o algunas desprendidas como consecuencia de actividades industriales. La mayoría de ellas están prohibidas, por ejemplo el caso del DDT o los PCBs, pero están ahí en el mar porque les cuesta desaparecer. De hecho, a todos ellos se les llama compuestos orgánicos, porque tienen naturaleza de carbono, persistentes, o COPS. Esos, como digo, son poco solubles en el agua, pero tienen una gran tendencia a pasar a los microplásticos, que serían esas esferitas blancas que pintaba. Es decir, los microplásticos se pueden cargar de esos compuestos orgánicos persistentes. Si un pez confunde una presa con uno de esos microplásticos, se lo come, ¿vale? Cuando entran a su interior, generalmente se piensa que los compuestos orgánicos persistentes, los compuestos peligrosos, pasan al organismo del pez, generalmente a su materia grasa, y claro, si nosotros nos comemos al pez, pues teóricamente pasa a nuestro organismo. Una vez que han pasado al pez, generalmente los microplásticos aparecen otra vez en el mar como consecuencia de las heces del pez. Bien. Todo esto empezó porque en el año 2001 hubo un artículo de unos investigadores japoneses que vieron que las granzas, esas bolitas con las que se fabrican los objetos de plástico, que están en un mar que se ha demostrado que está contaminado por compuestos orgánicos persistentes, pues esas granzas acumulaban muchos compuestos orgánicos persistentes. Y si se cogía granza virgen y se colocaba en un mar contaminado, pues también rápidamente esas granzas absorbían una parte muy importante de los compuestos orgánicos persistentes. Con lo cual, eso fue el origen de que se empezaran a hacer una serie de trabajos de laboratorio en el que a animales que están en acuarios o se les van suministrando su comida y al mismo tiempo pues, se les va incluyendo en esa dieta microplásticos cargados con compuestos orgánicos persistentes. En todos estos artículos hay muchísimos, se demuestra una transferencia relativamente rápida de los compuestos orgánicos persistentes, de los microplásticos, al interior del organismo. Pero, más recientemente, empieza a haber la idea de que estos estudios de laboratorio realmente, de nuevo, representan la realidad en el medio ambiente, en el mar real en el que viven los peces. Porque uno podría pensar, vale, yo tengo el mar contaminado ya de compuestos orgánicos persistentes. Un pez que viva en ese mar ya está, de alguna manera, contaminado. El hecho de que ingiera unos pocos o muchos microplásticos que pasan por su tracto digestivo en un tiempo más o menos largo, más o menos corto, va a incrementar mucho su carga en compuestos orgánicos persistentes. Bueno, pues parece que no, en principio. Este, por ejemplo, es un artículo que está hecho no con peces, sino con gusanos de mar, que estaban en un mar contaminado por compuestos orgánicos persistentes, se les medía las concentraciones, luego se les alimentaba con micropartículas con concentraciones similares o superiores y se veía que realmente la carga final de esos gusanos no era mucho mayor que la que realmente tenían antes de entrar. Incluso hay gente que dice que los microplásticos pueden ser, en lugar de un vector, un sumidero. Y esto sí está muy bien representado aquí. Es decir, yo tengo un pez que ya por estar ahí en el mar lleno de compuestos orgánicos persistentes está contaminado. Y va y por lo que sea le da por comer microplásticos que han caído hace poco al mar y por tanto están poco contaminados. En su paso por el interior pudiera ocurrir que los microplásticos se lleven parte de la contaminación debida al ambiente en el que vive el pez y fundamentalmente eso acabe en las heces. Parece increíble, ¿no?, esa idea, pero incluso está demostrada hace poco, este trabajo es del 18, con un crustáceo que se llama la pulga de las playas.
se sabía que tiene un nombre muy raro, el Thalitrus saltator, lo de saltator ya se ve que es una pulga. Bueno, pues con ese animal, en ensayos de laboratorio, se ha demostrado que esta posibilidad también puede darse. Pero la idea es, para que sepamos qué es lo que realmente ocurre, lo primero que debiéramos de saber es cuántos compuestos orgánicos persistentes hay en los microplásticos. Es decir, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de los microplásticos que hay en el mar de los compuestos orgánicos persistentes? Pues esta es una revisión muy importante por la gente que participa, tanto americanos, europeos, en el que estudian precisamente cuántos microplásticos hay en diferentes instancias del mar, porque en el mar, aparte de microplásticos, no sé si alguna vez habéis pensado, hay otras muchas partículas que están compartiendo el espacio, basta con mirar el agua de mar muchas veces, muchas otras partículas orgánicas e inorgánicas que están compartiendo el espacio de los microplásticos, ya sea en forma de sedimentos o en forma de partículas vagando en el mar. Y muchas de ellas son orgánicas. Por ejemplo, hay lo que se llama el negro de carbono, que proviene de las emisiones de las chimeneas, etc. Eso es una partícula orgánica. O, por ejemplo, los detritus provenientes de organismos que han muerto. Todo eso es sustancia de naturaleza orgánica que puede absorber los compuestos orgánicos persistentes con la misma facilidad que los microplásticos. Eso es lo que hace este artículo, evaluar eso, llegando a la conclusión de que los compuestos orgánicos persistentes están fundamentalmente en el agua, disueltos en el agua, el 98%. Y el 2% restante está distribuido entre diferentes partículas que están en el mar y que pueden absorber también compuestos orgánicos persistentes. Bueno, el último de la cola son los microplásticos, donde el porcentaje que ellos suponen que hay, que evalúan que hay, es del orden del 0, no sé si 2 ceros o 3, 2%. De nuevo, es que es muy difícil hacer estudios a nivel ambiental, en las condiciones reales. Incluso en el caso de estos pájaros, los fúlmares o petreles, decidme el tiempo, por favor, que no le he dado al cacharro al empezar. Los fúlmares o petreles son unos pájaros que están reconocidos por organismos internacionales, como la OSPAR, que luego hablaré de ella, como uno de los principales chivatos del grado de contaminación en los mares. Bien, pues el primer artículo en el que se usan petreles para ver si realmente la ingestión de microplásticos conduce o no a que en sus tejidos aparezcan compuestos orgánicos persistentes es del año 14. En realidad no es un artículo, es un informe del Instituto Polar Noruego. Y se estudian solo 18 pájaros. Algunos, me parece que 9, no tenían plástico en su estómago, los otros 9 tenían una cantidad media de 0,63 nanogramos por gramo de pájaro, y se comparaban los niveles de compuestos orgánicos persistentes diferentes en unos y otros pájaros. Y llegando a la conclusión de que básicamente, si comparáis los números, había algo más en los que tenían plástico, pero en realidad las indeterminaciones son muy grandes, estos más menos que aparecen, realmente está dentro de casi del error estadístico en casi todos los casos. Mucho más riguroso por el número de pájaros empleados, que llega a 80 y tantos, y por las técnicas instrumentales para detectar los compuestos orgánicos persistentes en los tejidos de esos pájaros, es este otro artículo del año 2016, que, bueno, no necesita ni resumirse, basta con leerse el título y traducirlo. Dice: impacto despreciable de los microplásticos ingeridos en las concentraciones en los tejidos de compuestos orgánicos persistentes en los fúlmares del norte, que así se llaman esos pájaros. Las conclusiones del informe SAPEA de 2019, pues bueno, de una manera o de otra, dicen más o menos lo que yo vengo diciendo con ejemplos que no he citado como que estuvieran en el SAPEA, pero que en muchos casos están, ¿no? Tenemos muchos problemas para saber cuáles son las concentraciones de los productos químicos en los plásticos y en el agua. Los tenemos que estimar. Eso que he hecho yo, ese artículo último que he citado, en realidad es una estimación. Nadie está midiendo realmente eso. Tampoco sabemos qué pasa cuando las partículas se van fragmentando, qué pasa con los compuestos orgánicos persistentes. ¿Se absorben más, se absorben menos? En función del cambio en la naturaleza química está cambiando.
Tampoco sabemos mucho de las tasas de intercambio que hay una vez que el microplástico está en el organismo dentro, cómo entra o sale de ese microplástico hacia el organismo o al revés. Es muy difícil porque puede cambiar con la especie, puede cambiar con el plástico, puede cambiar con la forma del plástico, por tanto todo eso lo conocemos, como dice ahí, de forma muy limitada. Bueno, cambio un poco de tercio y me voy a los microplásticos en la dieta humana. Hoy en día los medios de comunicación nos están continuamente dando noticias que provienen de artículos científicos, según las cuales pues, hay muchos microplásticos en el aire que acaban depositados por el agua de lluvia sobre la superficie de la Tierra, hay microplásticos en el agua potable, ya sea de grifo, ya sea embotellada o en otras bebidas. Hay microplásticos, por ejemplo, en la sal de mesa, en los condimentos, con lo cual no es nada extraño que también haya microplásticos en las heces humanas, que se hayan encontrado microplásticos. Todo esto adornado con titulares y subtitulares de lo más atractivos para que la gente, digamos, haga likes y lea la noticia, ¿no? Aunque a veces la noticia sea tan ridícula como la que os he enseñado de las anchoas y las sardinas llenas de microplásticos. Ya habéis visto todos los llenas de microplásticos que estaban. Y ya el colmo de los colmos es esa noticia que ha aparecido primero en el año 2020 y ahora ha vuelto a aparecer en el 2022, de que nos comemos en plástico el equivalente a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito pesa 5 gramos de plástico, o sea que nos comemos 5 gramos de plástico a la semana, según cómo lo entendieron, que luego ya veréis que no, cómo lo entendieron la mayor parte de los periodistas. Bien, eso crea mucha ansiedad social, como he dicho al principio, de ahí viene esa ansiedad social, ¿no? Pero si miramos lo que dice el informe SAPEA, pues la cosa no está tampoco del todo clara, porque esto lo primero para mí es muy importante, no tenemos prácticamente ni idea de cuál es la ingesta media diaria de microplásticos, no sabemos. En este momento no sabemos, tenemos una idea de por dónde anda, pero no sabemos exactamente, y eso es muy importante, porque sin saber eso, no podemos toxicológicamente saber qué efectos posteriores puede tener esa ingesta. Se sabe muy poco sobre la cinética y la biodistribución, es decir, qué es lo que ocurre una vez que nosotros nos hemos comido un plástico dentro. Hay muy pocos estudios sobre qué ocurre en el interior de un estómago. De peces estudiados en el laboratorio se conoce algo, desde luego de humanos prácticamente nada. Como dice ahí, se conoce algo de efectos inflamatorios del polvo de plástico en animales. Por ejemplo, tenemos muchos datos en humanos de gente que está expuesta ocupacionalmente, es decir, trabajando en fábricas donde se producen plásticos o se fabrican plásticos al polvo de plástico. Sabemos que se pueden producir efectos inflamatorios, problemas pulmonares. Pero claro, no sabemos si esos estudios se pueden trasladar a humanos normales que no trabajen en un ambiente de plástico, ¿no? Sino que simplemente están como vosotros y yo aquí. ¿Qué estamos respirando ahora? Finalmente, en lo que se refiere a los efectos químicos, es decir, a esos que he dicho de que actúen como vectores, pues sí sabemos que pueden desorberse o lixiviarse desde los microplásticos a nuestro organismo, pero por ejemplo se desconoce si es importante que sean fibras o no sean fibras. Os recuerdo el caso del amianto, ¿no? Que el hecho de que sea fibra, la forma es la que realmente conduce al problema del amianto. En el caso de los nanoplásticos también se piensa que por ser tan pequeños pueden atravesar las barreras celulares y pasar al organismo, pero hay gente que dice que no, son tan pequeños que salen mucho más fácilmente que los grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que empieza ya a tratar de hacer estudios serios sobre la ingesta diaria. Este es un artículo también reciente, de marzo del año pasado. Estos son unos investigadores que lo que hacen es lo siguiente: primero cogen la literatura que hay sobre qué cantidad de microplásticos hay en diferentes alimentos, en diferentes cosas que comemos o que nos metemos a la boca, vamos. Bueno, ellos eligen realmente pescados, moluscos, crustáceos, luego agua de grifo, agua embotellada, cerveza, leche y también la contaminación en el aire. Y estudiando todos los artículos que han estudiado eso, tratan de establecer unos valores razonables de cuántos microplásticos hay en cada uno de esos medios. Y lo establecen de dos maneras, en lo que ellos llaman percentiles 50 y 95. Todos sabéis lo que es un percentil, ¿no? Cuando un niño está creciendo, si está en la media, es más pequeño o es más grande. Bueno, pues aquí es lo mismo. El percentil 50 es más o menos una idea de la media, y el percentil 95 son valores realmente altos,
pero precisamente también, por ser altos y estar en el 95 de la distribución, son más improbables que el valor de la media. Por ejemplo, en el caso de los moluscos pueden tener entre 8.000 y 400.000 microplásticos por kilo de molusco húmedo. Tienen mucho más, precisamente por ser esos bivalvos filtradores, que por ejemplo los crustáceos o el pescado, ¿vale? Pero tenemos dos valores, esta es la media y este es el percentil 95. En el caso de las bebidas, por ejemplo, pues en el caso de las bebidas se ve que el agua embotellada tiene más microplásticos que el agua de grifo, e incluso tiene más, por ejemplo, que otras bebidas que no se envasan en plástico, como por ejemplo la leche, lo cual quiere decir que el proceso de embotellamiento en el plástico tiene que tener algún problema y generar ese tipo de micropartículas. Y luego en el aire también veis que hay unas diferencias muy grandes de unos autores a otros, y claro, es que depende, esos estudios se hacen en diferentes partes del mundo, por diferentes equipos, diferentes técnicas, entre 36 y 19.000 partículas por metro cúbico. En este caso, los autores lo que hacen es transformar esto en peso, es decir, hay del orden, en el peor de los casos, en el caso de que haya muchas partículas, eso supondría que son del orden de unas 0,11 microgramos por metro cúbico. Eso a vosotros no os dice nada, pero yo os puedo decir que esas estaciones que hay que miden la contaminación ambiental, miden lo que se llaman las PM10, de las partículas de materia de tamaño inferior a 10 micras. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que nos tenemos que empezar a preocupar cuando esa concentración de partículas en el medio ambiente es superior a 20 microgramos por metro cúbico. Veis que hay una diferencia importante entre un valor y otro. Con esos datos, lo que ellos hacen es un modelo, esto es un modelo, yo de los modelos me fío muy poco, en todos los modelos, pero aquí también, pero bueno, hacen un modelo para ver cuántos plásticos, microplásticos pasan a través de nuestro organismo y finalmente acaban en las heces, ¿vale? Lo que aparece en las heces se toma como una especie de la prueba del algodón, es decir, si a mí el modelo me dice que en las heces tienen que aparecer tantos y los estudios que hay al respecto me dicen que son tales y cuadra la cosa, mi modelo parece que ir bien. Bueno, eso habría que tomarlo con alfileres, pero ¿qué le vamos a hacer? El caso es que ellos establecen primero el número de partículas por persona y día en niños y en adultos, luego lo pasan a masa porque realmente desde el término, en términos de la toxicología lo que importa realmente es la masa, y la conclusión más importante o lo que ellos recalcan en el artículo es que tenemos que tener en cuenta que realmente nosotros aspiramos, comemos, bebemos muchas otras partículas, de nuevo, no solo son microplásticos, ¿vale? Y en el caso del aire, pues basta con mirar ahora mismo debajo de una lámpara de esas y en el haz de luz estaremos viendo las partículas que están suspendidas. En un estudio realizado en Inglaterra, se estima que la ingesta diaria de diversas partículas es de unos 40 miligramos. Os recuerdo que los nanogramos son bastante más pequeños que los microgramos, con lo cual ellos estiman que la aportación de la ingesta de microplásticos a la dieta es insignificante, ya que representa el orden del 0,001% de la totalidad de las partículas. Sí avisan los autores dos cosas: una, que ellos han hecho el estudio con 10 alimentos, digamos, y que realmente hay otros alimentos que estamos ingiriendo y pudiera ser que realmente ahí también haya microplásticos. Ellos estiman, de nuevo una estimación, que lo que ellos han hecho supone aproximadamente el 20% de la dieta de un humano normal, con lo cual habría que multiplicar por 5 estos datos que están aquí. Y lo otro, y muy importante, que lo dicen aquí, es que los perfiles toxicológicos de esas partículas no tienen por qué ser iguales, es decir, el problema de la toxicología de un microplástico no tiene por qué ser igual a la toxicología de una partícula de titanio o una partícula de arena o de un silicato que está en el ambiente, ¿vale? Por tanto, hay que tomar todas esas precauciones. Bueno, y vayamos al asunto de la tarjeta de crédito un poco por suavizar la charla, ¿no? Esa idea proviene de un trabajo que la WWF, una organización ecologista que es muy activa contra los plásticos, lo que antes llamábamos aquí en España se llamaba ADENA España, pues realmente es un trabajo que encargó a unos científicos de una universidad australiana, la Universidad de Newcastle. Eso se publicó en el año 2019, ya entonces salió, consumimos el equivalente, y posteriormente esos autores han publicado los resultados, no todos, en un artículo que ha salido en el año 2021, pero las conclusiones son las mismas. Bien, lo primero que os tengo que decir es que, como siempre, el periodista ha leído el lado peor, el escenario peor, porque si uno se lee este artículo, o
los autores dicen que la cantidad de microplásticos que podemos ingerir oscila entre 0,1 y 5 gramos, ¿vale?, a la semana, ¿vale? Entonces, 5 gramos a la semana, pues es 5 gramos a la semana, pero 0,1 gramos a la semana es en realidad 5 gramos en un año, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una semana que en un año. Y aún y así, estos resultados están en el artículo anterior, en este artículo, en el percentil 99,8, es decir, prácticamente es el dato más grande que ha aparecido en la literatura, el de este trabajo de la famosa tarjeta. Bien, ¿cuánto puedo hablar más o me paro? Pues ya me tengo que parar, ¿no? Bueno, a ver si corro un poco, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? La pregunta sería, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, este señor que veis aquí con la gorra es Albert Koelmans, es el coordinador de ese estudio SAPEA que os vengo contando desde el principio de la charla. Y cuando salió ese estudio, pues le hicieron una entrevista en una revista de la Unión Europea y yo os he extractado aquí algunas respuestas que me parece que son relevantes, ¿no? Básicamente él dice que el estudio no ha encontrado evidencia de riesgo generalizado en este momento sobre los microplásticos, que puede que lo haya si seguimos igual, si seguimos en el business as usual, haciendo lo mismo, las mismas burradas, pues puede que haya problemas en un plazo de tiempo, sobre todo en determinadas áreas. Él establece que sobre todo en áreas costeras, en las zonas más próximas a las costas. Tenemos tiempo, él estima que tenemos del orden de 50 o 100 años para poder resolver el problema, que debemos de empezar ya, porque cree que hay un ambiente social adecuado para empezar con ello, y porque también la Unión Europea tiene entre sus principios de actuación el principio de precaución, y por tanto, pues con las cosas que se van viendo, sería bueno empezar. Y que la buena noticia es que se puede revertir, eso es obvio, es decir, si paramos los vertidos descontrolados que hay, que ahora vamos a ver, pues realmente puede hacer que esos riesgos sean menores o ausentes, como dice él. Porque en realidad estamos en una situación todavía muy mala. Desde el año 80, que prácticamente todo lo echábamos por ahí, al año 2015, globalmente, estamos hablando globalmente, donde sí reciclamos algo, incineramos algo, pero prácticamente el 60% va a un vertedero controlado o no, ¿vale? Por tanto, esa situación hay que revertirla y no hay otra opción. Tenemos que tener en cuenta, desde luego, también que los microplásticos que ya están en el ambiente, los microplásticos, recuperarlos es muy complicado, por su tamaño. Una opción, bueno, esto voy a pasar, la opción cero, ahora hay opción cero para todo, cero gluten, cero plásticos, cero, bueno, esto también, pero creo que sois conscientes del papel que desempeñan los materiales plásticos en el mundo actual. Se dice que con el cemento, con el acero y los fertilizantes son los 4 pilares de esta civilización. Bueno, pues vale, no voy a contar más sobre esto porque no tengo tiempo. ¿Qué se está haciendo? Pues hombre, hay algunas cosas que se están haciendo. La comisión OSPAR es la unión de 2 convenios de los años 70, uno es el convenio de París y el otro es el convenio de Oslo, OSPAR, y se aplica a un área, digamos, del norte de Europa, y realmente esa comisión trata de controlar los vertidos, tanto de las pesquerías, de las flotas comerciales, como desde el interior de los continentes. Y tiene un objetivo, que es que durante al menos un periodo de 5 años consecutivos, no más del 10% de los fulmares, ya os he dicho que son unos chivatos, y realmente ellos los eligen como chivatos, en muestras de al menos 100 aves, es decir, una muestra medianamente estadística, ¿no?, que ya tenga un número de individuos, no deben de superar el nivel de 0,1 gramos de partículas de plástico en el estómago. Ese es el objetivo que tiene ahora la OSPAR. Bueno, estamos relativamente lejos todavía. En este estudio que estudiaba entre 2002 y 2018, se ve que ahora, en 2018, todavía la mayor parte de las aves tienen una media de 0,26 gramos en su organismo, es decir, casi 3 veces el objetivo de la OSPAR. Y en realidad el 51% supera ese nivel, es decir, más de la mitad tiene más que el nivel que estamos tratando. Pero, sin embargo, sí se observa, sobre todo en los últimos años, que hay un decaimiento en el porcentaje de aves de fulmares que tienen más de esos 0,1 gramos de micropartículas en el organismo. ¿Qué se está haciendo también? Bueno, ya sabéis, creo que también lo contó Yane,
una parte importante de los residuos plásticos de países occidentales, hasta hace poco, se exportaban. De hecho, aquí tenéis valores de las exportaciones de los países de la Unión Europea a alrededor de unos 10 países europeos, y fijaros, 337, estos son millones de toneladas. ¿Vale? ¿Qué pasaba con esos millones de toneladas cuando llegaban a China o tal? Nadie lo sabe exactamente, ¿vale? Pero China en 2018 prohibió las importaciones de basura mezclada de todo tipo, inclusive de materias plásticas. Y claro, eso ha hecho que caiga. Y hay ahora, a partir de enero del 21, hay también la Convención de Basilea, que ha reformado un poco sus condiciones, y ahora ya no se puede transportar mercancías peligrosas por el mar, y entre las mercancías peligrosas ha incluido a los plásticos, con lo cual se supone que eso también de alguna manera va a actuar. En lo que se refiere, de nuevo ha salido mal, en lo que se refiere a las micropartículas que empleamos bien en céspedes o bien en cremas o en dentífricos, en la Unión Europea, que se estima que se usan del orden de 120.000 toneladas al año de estas micropartículas, estamos pendientes, van tarde, estamos pendientes de que el Consejo apruebe algo que le ha propuesto el Comité Asesor de Riesgos de la ECHA. La ECHA es la Agencia Europea de Productos Químicos, en el sentido de restringir el contenido en estas esferas al 0,01% en peso. Ya hay algunos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que los han prohibido, literalmente. Y luego, en el caso concreto de las micropartículas de los céspedes artificiales, prohibirlos por completo, en la Unión Europea también, con un periodo de transición de 6 años. Esas pocas medidas aparecen en la estrategia europea de residuos plásticos. Se dedica una pequeña parte a acciones para frenar la contaminación de microplásticos, mientras que la mayor parte de la estrategia está destinada a acciones que ya todos conocemos, ¿no? El reducir, el volver a utilizar, el separar adecuadamente los diferentes plásticos y reciclarlos. Esta normativa apareció en enero del 2018, pero ese mismo 2018, de ese mismo 2018 proviene este estudio en el que se compara qué se ha hecho en la Unión Europea con los residuos plásticos desde 2006 a 2018. De 2006 a 2018 se recogieron un 19% más de residuos plásticos en los países de la Unión Europea, incluido, ahí estaba todavía Inglaterra. De esas cantidades, lo que se depositó en vertederos ha ido bajando de 2006 a 2018, lo que se ha incinerado con recuperación energética ha ido creciendo y lo que se ha reciclado también ha ido creciendo. De forma manera que en el 2018 el 42% se incineraba, el 32% se reciclaba y el 25% aproximadamente iba a vertederos. Pero si se comparan los diferentes países, pues hay un hecho muy interesante. Si veis, el reciclaje, que es este azul, bueno, varía, pero no varía excesivamente entre los diferentes países. ¿Qué es lo que ocurre con el 67% restante? Porque esto de media daba el 32 y pico que os he dicho. Bueno, aquellos países que son países pequeños, que tienen mucho dinero, que han prohibido los vertederos por ley, etcétera, lo que hacen con lo que no reciclan es quemarlo. ¿Vale? Y ahí están países, como veis, ricos, claro, construir una incineradora y mantenerla vale mucho dinero. Medioambientalmente se supone que muy concienciados, mientras que países más pobres, Malta, Grecia, que tienen mucho terreno baldío, que no tienen dinero para construir y mantener incineradoras, pues ¿qué hacen con lo que no reciclan? Pues simplemente van a los vertederos. ¿Por qué en la transparencia anterior parece que la Unión Europea no quiere saber nada de vertederos ni de incineradoras? Bueno, todos lo sabéis, es decir, una incineradora produce CO2, ¿vale? Produce CO2, y como produce CO2, pues realmente está dentro de la pretensión de eliminar lo más posible el CO2, el que no vayan la incineración de plásticos como una de las alternativas para hacerlos desaparecer. Es que el reciclado en el fondo es muy complicado, y probablemente todos tenéis experiencias, ¿no? Hay mucha gente que piensa y dice, no, yo lo he hecho al contenedor amarillo y ya lo reciclarán. Sí, ya lo reciclarán, pero no consiste en coger todo lo que está en el contenedor amarillo, subirle la temperatura,
obtener un líquido, meterlo en un molde y sacar una botella nueva, no. ¿Por qué? Porque cuando se mezclan todos esos, cuando se ponen juntos y se funden, en realidad no se mezclan, con lo cual los objetos que fabricamos con ellos son una mierda, dicho en plata, ¿vale? Así que, ¿qué hay que hacer? Pues ya lo sabéis, separarlos, por lo cual es una labor generalmente manual y muy penosa. Están sucios, luego hay que lavarlos, hay que secarlos, hay que trocearlos, etc. Y al final, para obtener un producto que tampoco es el rey del Chantecler, es en realidad un producto de una calidad bastante baja. De hecho, las empresas de alimentación en Europa se han negado durante años a usar plástico reciclado en sus envases, y de hecho la Unión Europea los prohibía hasta hace poco, hasta la aparición de la normativa de 2018. Y bueno, hay posibilidades con algunas cosas, por ejemplo, con las botellas, eso es el mismo material siempre, se llama polietileno tereftalato o PET, y hay países europeos del norte que tienen un sistema de recogida, donde el usuario recibe incluso una cantidad de dinero por haberlas colocado. Claro, ese material que se recoge es todo polietileno tereftalato, por tanto se mezcla muy bien. Cuando se funde se pueden fabricar nuevas botellas, se pueden fabricar fibras, etc. Y eso es lo que hace la empresa Ecorrec de Andoain, que el gerente aparecía en uno de los vídeos de Ollane en la charla que os dio. También tengo que deciros, ahora sí ya acabo, también tengo que deciros que se habla mucho de economía circular, pero la economía circular o el reciclaje circular en materiales plásticos es casi imposible, ¿vale? En el caso del PET, ya mis colegas del Departamento de Polímeros de la UPV, fijaros en qué año, en el 94, demostraron claramente que 5 o 6 reciclados con el mismo polietileno tereftalato ya no se puede hacer nada con él. Si intentas hacer una botella, la botella se rompe simplemente con la mirada. Con lo cual, al final, después de 5 o 6 reciclados, ese material tiene que ser quemado o ir a un vertedero. Con esto sí que acabo. Alternativas. Bueno, hoy en día se está hablando mucho del reciclado químico, que básicamente es coger el material plástico y obtener con él las materias primas con las que se obtuvo el plástico en su momento. Esto estuvo de moda en los años 80 y ahora parece que vuelve. Hoy he leído una noticia que dice que muchos activistas medioambientales en Estados Unidos se están negando a esto porque lo ven como una manera de promocionar el uso de materiales plásticos y que por tanto no hay que recuperar ese material, sino simplemente que no se produzca más. Y luego está el caso de los polímeros biodegradables como alternativa, ¿no?, a los polímeros derivados de combustibles fósiles, pero como digo no tengo tiempo y si queréis ahora en la charla, pues hablamos. Propaganda del blog del Búho, que llevo escribiendo desde el año 2006, no sé por cuánto tiempo, porque ya soy un señor mayor y ya dedicarme a escribir blogs parece poco útil. Si queréis recibir alertas cada vez que publico una cosa, que suelen ser un par de veces o 3 al mes, no tenéis más que poner aquí el correo electrónico y entráis en una especie de lista de correo. También uso Twitter desde hace tiempo, lo uso fundamentalmente para propagar cosas de divulgación que me interesan, y mi correo electrónico por si alguien después de la charla o por alguna razón de lo que ha oído quiere consultarme algo, etc. Y luego me han dicho que coloque esto. No quería haber hablado tanto, que no quería haber hablado tanto, no. Pero me enrollo al final. Bueno, kontuz. eskerrik asko, Janko. Vale. Da hon betiko morun, galderan txandi. Inok galderaik bauke, Josebak daukean beste mikrofono bat. Has hablado de las islas estas de microplásticos. ¿Qué volumen tienen o qué...? Bueno, hay por ahí, digamos, datos como que pueden ocupar tanto como el estado de Texas, en el Pacífico Norte, o como tener una superficie similar a la de Francia. Yo creo que son, en la mayor parte de ellas, exageraciones. Desde luego, la NOAA no dice eso en su página web. ¿Y de profundidad? De profundidad generalmente son poco profundas, eso sí es verdad. O sea, es superficial, sí, ¿no? Sí, porque muchos de ellos son microplásticos generalmente de polietileno, polipropileno, poliestireno expandido, etc. Siempre hay una columna de agua, debajo de la superficie que sigue manteniendo. Se veía también en uno de los vídeos que trajo Yane, que se veía un submarinista y se veía que había como una especie de... Pero claro, eso no sería más allá de un par de metros o algo por el estilo. Aquí podemos estar hablando de profundidades
pues eso, hasta kilómetros, ¿no? Ahí, de hecho, en el estudio que he enseñado yo, de estudios a profundidades superiores a 200 metros, había incluso una toma de datos en una fosa de estas a 5 kilómetros de profundidad, y había plásticos. ¿Ves, señor Paz? Bueno, tengo otra yo. Ah, sí, mira qué bien. A mí una cosa que me ha llamado la atención es el contraste que hay entre los titulares que publican los medios de comunicación contra, bueno, pues los estudios reales que se hacen en laboratorios. Eso te están exagerando la mayor parte de las cosas, porque les interesa sencilla y llanamente. Hay muchos intereses en juego en torno a estas cosas, y en temas que son muy sensibles para la gente como este, y es lógico que sea sensible, porque es una cosa que dices, coño, ¿por qué hay plásticos en el mar si no tenía que haber? ¿No? Eso es muy sensible, es lógico, esa especie de respuesta ética o moral de decir, oiga, que me está usted contaminando esto que tenía que estar más limpio que... Entonces, eso es un tema muy sensible para la población general. Entonces, si tú exageras, generalmente obtienes likes, obtienes ventas de periódicos, ¿cómo se dice? Cuando ven la tele, nunca me sé, como no veo, pero bueno, ya me entiendes. Yo, en cuanto empiezo a ver una noticia relacionada no con microplásticos, sino con muchos ámbitos de la química, en donde veo que la noticia parece como extraordinaria, ya mi yo escéptico se revela y empieza automáticamente a buscar la información científica de dónde proviene eso. Eso me pasó con las anchoas, por ejemplo. Me ha venido muy bien para aquí, ¿no? Yo, ¿cómo? Vamos a ver, que están llenas de anchoas. ¿Qué quiere decir llenas de anchoas? Te aseguro que esos datos que he puesto ahí están en el artículo perdidas en 2 líneas, literales, en 2 líneas. Y dices, bueno, vamos a ver, sí, ¿qué quiere decir que están llenas de anchoas? ¿Que el 86% de todas las anchoas tiene algún microplástico en forma de fibra? 1 o 2, que mide 1 milímetro. Yo creo que eso es exagerar la noticia. Entre otras cosas porque yo creo que esos microplásticos están en el estómago de las anchoas. Ya sé que hay gente que se come la anchoa entera, pero en general no es así. Es decir, que ese tracto gastrointestinal se limpia normalmente, ¿no? Y no está demostrado, por supuesto, ni en ese artículo ni en la mayor parte de los dedicados a contar el número de microplásticos, qué efecto tiene en la salud del pez, en absoluto. Eso encontrarás poquísimos. Todos los que hay están hechos sobre la base de estudios en el laboratorio, en acuarios artificiales donde se alimentan, etcétera, etcétera. Lo mismo que los ratones de laboratorio que se les alimenta con, qué sé yo, con glutamato monosódico y a ver qué les pasa. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Solamente hay resultados de ese tipo. No, aquí, que No. Que era él el que tenía que distribuir. Edu, zeutakazu galderi. Amen. Hola, Yanko. Hola. Bueno, la verdad es que la charla para mí ha sido muy interesante. Vale, pues muchas gracias. Y sobre todo la has hecho más interesante. Tú eres amigo, o sea que... Porque a cada punto le has puesto su incertidumbre, su duda. O sea que al último es ya difícil hasta preguntar. Pero bueno, primero voy a ir con lo de las anchoas. A ver, estamos hablando de los plásticos en los océanos. Yo he andado 38 años en pesca en bastantes áreas. Por ejemplo, si tú haces aquí un lance de arrastre aquí en Costa Rencala, a 10 millas de la costa, en el copo, si haces un lance de 4 horas, en el copo te van a venir igual 2 o 3 botellas de plástico. Igual algún neumático también, que no sé quién los echa. Sin embargo, y había ahí has enseñado ahí hacia el último, el esto de OSPAR, creo que se llama, sí, has dicho. Sí. Que había un área ahí, que es el área del Banco de Rockall, al oeste de Escocia, que íbamos a pescar ahí también en una época. Se tardaban 4 días de ruta. Una vez de que sales de la costa a 40 o 50 millas, en 4 días de ruta no vas a encontrar un plástico flotando, ni una basura, ni nada. O sea que, bueno, quiero decir eso puede ser que la verdad. anchoa es un pescado del litoral, de muy cercano a la costa. Sí. A mí me gustaría saber, porque en aquel área que te he dicho ahora de Rockall, se hacía un lance, allá nunca venía una botella de plástico, ni un neumático, ni ningún tipo de basura. De vez en cuando igual se cogía una chapa de algún submarino alemán allá de la Segunda Guerra Mundial o este tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría saber dónde se hacen, o sea,
esas muestras de esas 15 anchoas tienen que ser cerca del litoral, ¿no? Sí, sí. O cercano, o sea, sí, sí, a mí me gustaría saber, el pescado de roca, a ver si tiene esos microplásticos. Hay multitud de estudios sobre eso. Yo tengo por ahí uno que no he enseñado, uno por ejemplo con delfines, Claro, delfín. algún otro no sé si es con atún, por ejemplo. El número de partículas es siempre relativamente pequeño, la muestra también es siempre pequeña. La muestra, pues no sé, me acuerdo, no sé, te he dicho delfines y no sé si son delfines, pero lo tengo en algún lado. No, tiene que estar antes. Bueno, pues no lo tengo. Pensaba que lo tenía, lo habré quitado porque tenía mucho más material, no te sé decir. No sé si eran delfines o eran atunes, no lo sé. Pero date cuenta que en realidad estudios hay prácticamente por todos los océanos. Sí, pero es un área, el que he dicho yo, que ves un mercante, ves pasar un mercante una vez al mes. Sí. O sea, es un área muy... Estos estudios, por ejemplo, con los pájaros, están hechos casi todos en la costa noruega y en las Islas Feroe y por ahí. ¿Por qué? Sí. Porque el ámbito del tratado ese que fue primero de Oslo y luego fue de París y el OSPAR ahora, realmente se generó ahí como consecuencia de eso, de tratar de ver qué problemas estaban generando, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchos de los estudios están hechos con animales muertos, es decir, por ejemplo, pájaros muertos que se han encontrado en las playas. Entonces, hay algunos casos en los que se ve que en esos animales muertos la cantidad, por ejemplo, de compuestos orgánicos peligrosos es más grande cuando tienen mucho microplástico en el estómago. Pero, sin embargo, hay otros que no. Entonces, ahí todavía depende mucho de... Luego, no está muy claro... de hecho, hay mucha gente que está abogando ahora que se establezcan formas estandarizadas de estudiar el contenido en microplásticos por parte de los organismos, porque casi cada investigador tiene su propio librillo de cómo capturar las piezas, de cómo identificar los microplásticos, de mirarles o no mirarles la composición química, es decir, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Es verdad lo que dices tú, las costas es el problema. De hecho, la mayor parte de los estudios, así un poco como has visto, el de los australianos era toda la costa australiana, el de Thomson es toda la costa británica. La mayor parte, porque es verdad, es en las costas donde realmente se producen los primeros derrames de basura plástica, ¿no? ¿Se podría llegar algún día a funcionar sin tener que fabricar plásticos? No lo sé, eso yo pienso que no. Es como me dices ahora, ¿se podría funcionar de alguna manera ahora sin producir acero? ¿O va a entrar el plástico ya en la composición de nuestro organismo sin querer? No. Bueno, depende de a lo que le llames entrar en la composición. O sea, pues que en vez del 70% de agua, pues sea 60 de agua y 10 de plástico. No, ya te digo yo que no. Bueno, ¿se oye? Dos cuestiones. La primera, referente a los periodistas. Desde luego son llamativos, ¿no?, los titulares que los periodistas... Bueno, y porque no he sacado los peores, porque tengo ahí de una revista, una revista muy ecológica, Equo, que si te lo saco os vais a partir todos de risa. Yo por he preferido no ponerlo. Sacarles un poco la cara a los periodistas, su trabajo y lo que saben es escribir. De cualquier tema. Entonces el problema es que para que el periodista pueda escribir correctamente, sí, para que pueda tratar los temas con seriedad, se necesita que alguien se lo explique y eso supone tiempo y eso supone que haya los suficientes periodistas en cada medio para tratar los distintos temas. O sea que igual, más que echar la culpa a los periodistas, igual podríamos echársela a los propietarios de los periódicos o de los medios. Bueno, yo te tengo que decir eso, si me permites, que yo no solamente he hecho la culpa a los periodistas, también incluso a los científicos y a las universidades a las que pertenecen, porque hoy en día hay esa especie de tendencia de que hay que publicar o perecer y llamar la atención, y las propias oficinas de prensa de las universidades
emiten a veces notas de prensa que realmente son increíbles. Increíble. Entonces, claro, ¿qué hace el periodista? Coño, joder, si tengo yo la oficina de prensa de la Universidad de Tasmania que me está diciendo que la mayor parte de los pájaros en Tasmania se mueren por el plástico de los globos, noticia literal de la Universidad de Tasmania, pues ¿qué va a hacer el pobre periodista? Dice, joder, frotarse las manos, ¿no? Ya tengo noticia. Eso es verdad. Claro, esa es la otra cara de la historia, ¿no? Que es lo que, bueno, quería un poco señalar. Y luego un asunto que me ha parecido muy curioso y bueno, y que además nos sirve para reivindicar o seguir reivindicando la jarra de agua gratis en los bares o restaurantes. Me parece muy curioso que el agua embotellada, que sale a millones de litros, tenga más microplásticos que el agua del grifo. ¿Eso qué explicación racional puede tener? ¿El que aparezcan microplásticos o el que la gente consuma? Mira, yo tengo un amigo, muy amigo, que se llama Javier Ansorena, que ha sido durante mucho tiempo director de Medio Ambiente de la Diputación. Y entonces este hombre se empeñó en que bebiéramos agua de grifo. De hecho, bueno, vosotros sois vizcaínos, pero en Guipúzcoa la Diputación a los bares les entregó unas botellas con el emblema de la Diputación de Guipúzcoa para que sirvieran agua de grifo a los clientes. Fue un absoluto desastre. Absoluto desastre. Es decir, los bareros se negaban literalmente a usarlos. Todavía hay alguno que te saca una, pero en general no. Claro, es que hay mucho valor añadido ahí en una botella de agua. Como dices tú, ¿cuánto te cuesta a ti el litro de agua aquí en Ondarroa? El metro cúbico de agua, porque se cobra por metros cúbicos. Pues en Donosti no sé si me cobran a mí algo así como 0,56 céntimos o algo por el estilo. O sea, es que es una cosa increíble el precio, que después te cobren 0,56 euros por un litro o por litro y medio, es decir, lo que decías tú, 1.000 o 600 veces, ¿no? No sé qué precio pagamos aquí, pero luego es el precio del consorcio de aguas de Bilbao. Ya. Es el agua de Bilbao. Ya. Ahora están obligados, había una ligera ¿no? ironía ahí, ¿no? Ahora están obligados, ¿no?, a que te sirvan agua. Sí, bueno, sí, están obligados, pero prueba y después me cuentas. Ya. Beste inoik, galderaik. Vaya. Anímame porque a mí, con tanto catastrofismo que hemos aquí oído, será también los audiovisuales lo que ponen, pero todo parece apocalíptico, ¿no? Aquí vamos, es que ya no se puede hacer nada. Tú y yo estamos de acuerdo. Bueno, pues vale, pero eso, a ver, anímame. O sea, ¿cómo salgo yo de aquí? Salgo de aquí diciendo todo esto no tiene solución, aquí vamos a la ruina humana, ¿a dónde vamos? Yo al final tengo esa sensación. Yo te puedo decir lo que he resumido en la entrevista del coordinador de ese informe a la Unión Europea, que no es cualquiera en este ámbito, y que te está diciendo varias cosas. Que, primero, tenemos tiempo. Segundo, que hoy por hoy el problema no es tan grave como se nos está vendiendo. Eso lo dice en una de las respuestas, no es tan grave. Si seguimos así, previsiblemente, en una serie de años, puede ser grave en determinados ámbitos. Que tenemos tiempo para resolverlo, que nos tenemos que poner a trabajar ya, y que sabemos lo que hay que hacer. Si lo que hay que hacer es que no haya vertidos. Eso está bien claro. En vez de todas estas noticias y cosas y estudios, cuando ya sabemos eso, ¿por qué no nos dedicamos a decir a la gente o a... Pero si nosotros ya lo sabemos. No, pero claro, hay que hacer así. Sí, pero... Ese maniquismo de explicar a la gente, no explicar, sino decirles, no, esto no... Sí. Pero tú, fíjate dónde está el problema en este momento. Sí, con todo eso tienes razón. Todo eso tienes, las fotos que ha enseñado Yane después de botellones y todas esas cosas. Bien, pero el problema real en este momento, ¿dónde está? Ya lo sabemos, ya hemos visto ese ranking de países que en este momento están echando plástico. Es nuestro problema también, porque nosotros les hemos enseñado a fabricar plástico, o sea que nosotros tenemos nuestra responsabilidad y eso no hay ningún problema. Pero puestos a, de alguna manera, limitar los vertidos, ya sabemos dónde están. Y eso no es muy fácil, no es poner un contenedor amarillo en un pueblo de China. A nosotros nos ha costado un montón de tiempo esta cultura de reciclar, separar, ir a un contenedor, eso nos ha costado un montón de tiempo. Y funciona, mal o bien. Podemos hablar de si se está reciclando tanto como se dice y tal, pero está funcionando mal o bien. Pero ahora traslada tú eso
a Nigeria, a China, a no sé qué. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado y eso va a seguir durante un cierto tiempo. Pero, de nuevo, acuerdos internacionales como los dos que he mostrado, el OSPAR, por ejemplo, el Tratado de Basilea, van en el sentido de que eso no se pueda hacer, de que no se pueda exportar. En la exportación había el riesgo de que muchas de esos millones de toneladas iban al agua, porque lo que hacía el propietario del barco era cobrar del exportador y una vez que llegaba o iba a un vertedero incontrolado o sencilla y llanamente iba al mar. Eso hay constancia. Entonces, eso es muy complicado de hacer, pero se puede hacer. Esa es la solución. Ahora, que vas a tener 10% de plásticos en el cuerpo, como dice aquí tu colega, vamos, de eso, nada de nada. Sí, ya veo la cuadrilla de saludables que estáis aquí, todos estáis de saludables. Vale, bueno. No estamos todos muy saludables, joder, más o menos, pero estamos saludables, o sea que tan mal no debemos estar, o sea, tan afectados no debemos estar, que tan afectados no debemos estar por todo eso. Ahora, yo... Puede salir con la idea de que beber el botellín de plástico, pues que está mal. Y está mal, seguramente. Yo bebo de ahí, Me parece muy bien. A mí me da más confianza eso que cualquier esto que me dan a mí de no sé dónde el agua, y digo yo no sé de dónde ha metido la mano, dónde ha metido y en el fondo haces bien. La otra tampoco me da poco, pero me da más. Ya. Pero dejando eso. Sí, sí. Es que todo es contaminación, todo. Yo te diría que te hicieras una cuestión. ¿Y antes por qué no tenías ese problema? Sí, pero antes tú sabías el agua que bebías, qué grado de contaminación tenía, de metales pesados, de bacterias. No. ¿Por qué? Porque nadie lo miraba. Te recuerdo el caso de Usurbil. En Usurbil, durante años se han empeñado en mantener unas fuentes de siempre, de toda la vida, que suministraban agua potable a Usurbil. Usurbil pertenece a la mancomunidad de Lañarbe y teóricamente pues recibe agua de Lañarbe. Pero de esas fuentes, digamos, históricas de Usurbil, se mezclaba en uno de los depósitos con el agua de Lañarbe y de repente los de Usurbil empezaron a tener problemas y acabaron todos visitando al señor Roca más de lo habitual. Se pusieron a mirar de dónde era la fuente de microorganismos que estaba causando las diarreas correspondientes y era una de las fuentes de toda la vida de Usurbil. Que vete a saber, igual era una cosa puntual en ese caso, pero antes, desde luego, nadie se le ocurría pensar que en ese agua pudiera haber ciertos microorganismos. Hay un montón de aguas en el País Vasco que llevan contenidos de todo tipo de minerales en cantidades a veces desmesuradas. Algunas tienen propiedades curativas, incluso para la piel y algo, pero no dejan de ser concentraciones que en un agua potable no estarían toleradas. Algunas aguas ferruginosas que hay, por ejemplo, en la zona del Goierri, si eso tuviera que pasar la normativa que existe en la Unión Europea con respecto al contenido en hierro, esa agua no pasa. El mercurio, bueno, yo he dado hace poco una charla sobre el mercurio. El mercurio se está produciendo, ahora se ha celebrado, por ejemplo, el nombramiento de Almadén como sitio histórico de la química, porque en Almadén se ha estado extrayendo cinabrio para producir mercurio desde siglos antes de Cristo. Todo eso se lo llevaban los romanos a través de puertos del Mediterráneo, se usaba para un montón de cosas. ¿Y dónde te crees que acababa? En el medio ambiente. Acababa en el medio ambiente. ¿Y cuánto había? Pues no se sabe. Toda la explotación de minas de plata por parte de la corona española en los siglos XVII y por ahí allende los mares, como forma de extraer el oro o la plata haciendo amalgamas y tal, ¿dónde ha ido ese mercurio? Pues el mercurio no se destruye, El mercurio, ese mercurio del siglo XVI sigue estando en algún sitio. Y ahora parece que los contaminantes por mercurio somos nosotros porque se nos rompe un termómetro de mercurio.
Yo suelo decir, hombre, no me joda, ¿no? O sea, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Es decir, yo tengo en la charla esa del mercurio, tengo un anuncio de un departamento americano de salud, en donde te explica todo lo que tienes que hacer si se te rompe una bombilla de esas compactas, fluorescentes, que tienen una minúscula cantidad de mercurio, no sé si son 0,5 miligramos. Bueno, prácticamente tienes que poner mascarilla, vestirte con guantes, airear la habitación, recoger esto, llevarlo a un centro que esté especializado en el tratamiento del mercurio. De nuevo, no me joda, ¿eh? Busque dónde está el mercurio y verá la cantidad de mercurio que hay por ahí. Cuando hubo problemas de agua hace 1000 años, todo el mundo tenía un depósito Claro, de amianto claro. en casa o en el camarote o en algún sitio. Efectivamente. Todo bebiendo agua de allí. Probablemente, probablemente. ¿Ves? No hay que ser catastrofista, estás mucho mejor que estabas antes, joder. No, yo apocalíptico eso. A ver, encuesta a mano alzada, ¿lo que he dicho yo es apocalíptico? Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Bueno, eskerrik asko barriro bedan hori tortearren, beste txalo bero bat joankontzako. Gracias.